Denise McCarthy, Sang-ae, de 2 años, vivía en Seúl, Corea del Sur, en 1976. Tenía una hermana gemela llamada Sang-hee y un hermano mayor. Un día, Sang-ae, su hermana gemela y su abuela fueron al mercado. Durante el viaje, Sang-ae y Sang-hee desaparecieron misteriosamente y tuvieron que ser reportados como desaparecidos. Unas horas más tarde, encontraron a Sang-hee, pero lamentablemente, todavía no había señales de Sang-ae por ningún lado. Su familia no sabía que alguien se la llevó a un orfanato. En el orfanato, fue adoptada por una familia estadounidense, se crió en Vermont y su nombre cambió a Denise McCarthy. A Denise, en cambio, le dijeron que la habían abandonado. A pesar de esto, quería desesperadamente saber de dónde venía, ya que siempre sentía que le faltaba algo. En 2016, se inscribió en un programa coreano que reúne a los adoptados estadounidenses con sus familias biológicas mediante el ADN. Tan solo un año después de inscribirse en el programa, su madre biológica hizo lo mismo. Sin embargo, pasarían algunos años más antes de que se reunieran. En octubre de 2020, a Denise y su madre biológica se les informó de que eran madre e hija. El 14 de octubre se reunieron, pero no fue presencial debido a la pandemia. La familia tuvo que reunirse en una llamada virtual. Solo entonces se enteró de que tenía una hermana gemela y un hermano mayor. Su hermana Sang-hee le aseguró que nunca la abandonaron. En realidad, fue todo lo contrario. Su familia llegó incluso a abrir un negocio en el mismo mercado donde ella desapareció. Esperaban que algún día regresara y la reconocieran, pero eso no sucedería, ya que ella estaba a miles de kilómetros de distancia con una nueva familia y un nuevo nombre. Denise y su hermana aprendieron que tienen mucho en común e intereses y personalidades similares. En los años transcurridos desde su desaparición, su padre y su abuela fallecieron, lo que hizo que el reencuentro fuera agridulce. Denise tenía esto que decir: sé que él estaba ahí en espíritu, porque pienso que él hizo esto posible, y pienso que mi abuela materna nos perdió ese día. Sé que ella estaba ahí también, lo sé. Rebecca Gould, de 22 años, era estudiante del Northwest Arkansas Community College en Fayetteville. En septiembre de 2004, había estado visitando a sus amigos en Guion, un pequeño pueblo a orillas del río White. El 22 de septiembre, Rebecca dejó a su novio en el trabajo antes de ir a una tienda en Melbourne, Arkansas. Esa fue la última vez que la vieron. Fue extraño para ella desaparecer, ya que había planeado con su hermana regresar a la universidad. En la casa donde se alojaba, los investigadores descubrieron su vehículo, las llaves del auto, dinero en efectivo y su bolso. Parecía incluso menos probable cuando los investigadores voltearon el colchón y encontraron sangre debajo. 7 días después de que Rebecca fuera vista por última vez, su cuerpo fue descubierto a 5 millas de Melbourne, en un terraplén de la autopista estatal 9 de Arkansas. La habían brutalmente apaleado. Durante 16 largos años, los investigadores trabajaron para descubrir quién había hecho esto. Luego, en noviembre de 2020, la Policía Estatal de Arkansas anunció el arresto de William Alama Miller, residente de Oregón, de 44 años. Ni el motivo del crimen ni el rastro que llevó a la policía hasta él se hicieron públicos en el momento. Sin embargo, hay algunos detalles sobre William que conocemos. En el momento del crimen vivía en Texas, pero se encontraba en Arkansas. Posteriormente, se mudó al condado de Lane, Oregón. Permaneció en Filipinas durante unos años y cuando regresó a Estados Unidos fue arrestado. Dado que puede resultar frustrante que la policía no proporcione muchos detalles, agregaré detalles al comentario fijado cuando se haga pública más información. Tammy Tracy, de 19 años, residía en Rockford, Illinois en 1987. Trabajó como asistente dental y el año anterior se graduó en Auburn High School. Fue vista por última vez el 27 de mayo de 1987, cuando fue a Searles Park a encerar su coche. Las autoridades la buscaron durante casi un año. Se colocaron vallas publicitarias pidiendo ayuda en la búsqueda de Tammy y pasaría casi un año antes de que la encontraran. El 15 de abril de 1988, un observador de aves encontró su cuerpo. Su cuerpo fue localizado en la reserva forestal Sugar River en Durant. Fue identificada mediante registros dentales. En concreto, una autopsia mostró que había sido asesinada a tiros. Ella también había sido apuñalada sin piedad, por lo que el 21 de abril fue enterrada. En la imagen, Richard Galvanone extendió la mano para tocar su ataúd. Era el jefe de la oficina de detectives del Departamento de Policía de Rockford y dirigió la investigación inicial del caso. Los investigadores dijeron a lo largo de los años que estaban a punto de realizar un arresto, pero nunca se dio. En 2018, la madre de Tammy, Linda Tracy, dijo: "Quiero asegurarme de que lo atrapen antes de que muera". A principios de 2020, los investigadores afirmaron que sabían quién le quitó la vida a Tammy, pero aún estaban trabajando para acumular la evidencia
evidencia necesaria para demostrarlo. Es solo una cuestión de tener esa pequeña información que les permita demostrarlo en el tribunal. En noviembre de 2020, se realizó por fin un arresto. Jesse Smith, de 64 años, fue arrestado en Albany, Georgia, y acusado formalmente por un gran jurado del condado de Winnebago. Era residente de Rockford al mismo tiempo que le quitaron la vida a Tammy. La fiscal estatal del condado de Winnebago, Marilyn Ross, dijo que Tammy y Jesse se conocían, pero no dio más detalles. También dijo que sería inapropiado hablar de las nuevas pruebas que llevaron al arresto, y tampoco dijo cuál fue el motivo. El sheriff del condado de Winnebago, Gary Caruana, y el jefe de policía de Rockford, Dan O'Shea, dieron crédito a la tenacidad de los investigadores por su trabajo para llevar al arresto. Luego, Jesse Smith fue recluido en la cárcel del condado de Dougherty, Georgia. Antes de ser extraditado al condado de Winnebago, se le impuso una fianza de $5 millones, y su abogado, Christopher Durango, dijo que la policía de Rockford se hizo con una carta en una caja de seguridad de una exnovia de Jesse que afirma que él acabó con la vida de Tammy. Dado que la exnovia falleció hace varios años, Christopher dice que cree que la evidencia no es lo suficientemente sólida. La madre de Tammy, Linda, dijo esto en un comunicado después de enterarse del arresto. Nos gustaría agradecer especialmente al Departamento de Policía de Rockford, la oficina del sheriff del condado de Winnebago, la Policía Estatal de Illinois y el grupo de trabajo. Además, quiero dar las gracias a Lamar Advertising y Tricky Enterprise por su asistencia con las vallas publicitarias a lo largo de los años. Nuestro corazón está con ustedes por todas las oraciones, mensajes y llamados. Fueron muy apreciados y desearíamos poder agradecerles a todos y cada uno de ustedes personalmente. Tammy está descansando ahora y les está sonriendo a todos. Por fin estamos en paz. Deborah Tomlinson. Deborah Tomlinson, de 19 años, vivía en Grand Junction, Colorado. Ella era una estudiante universitaria. Deborah era extrovertida, disfrutaba mucho estar rodeada de gente, amaba los caballos y era una buena estudiante. Lamentablemente, le quitaron la vida en diciembre de 1975. Su cuerpo fue encontrado en su complejo de apartamentos en Belfort Avenue. El caso fue investigado por detectives de Grand Junction que reunieron numerosas pruebas. En abril de 1976, agotaron todas las pistas y el caso quedó cerrado. En 2020, el caso se volvió a investigar. El Departamento de Policía de Grand Junction se asoció con Parabon Nanolabs, una empresa de tecnología de ADN. Analizaron la evidencia de ADN dejada en la escena del crimen de la persona que le quitó la vida a Deborah. Procesaron el ADN y observaron 850,000 marcadores genéticos que les permitieron construir un árbol genealógico del atacante. Al final, el proceso los llevó hasta Jimmy Dean Duncan. Luego, los investigadores le pidieron al hermano de Jimmy una muestra de ADN y él se la dio. Después de algunas pruebas más, el detective Sean Crocker del Departamento de Policía de Grand Junction pudo decir que, sin lugar a dudas, Jimmy Dean Duncan es la persona que le quitó la vida a Deborah. En este punto, usted podría preguntarse por qué los investigadores no acudieron al propio Jimmy para obtener una muestra de ADN. La razón por la que no pudieron es que falleció en 1987, lo que significa que lamentablemente no habrá justicia. El caso que se está resolviendo aún proporciona cierto grado de cierre para la familia de Deborah. El padre de Deborah, Jim Tomlinson, dijo en respuesta a la noticia: "Me quitó mucho peso de encima. Todavía no sé por qué, pero al menos sé quién". El Departamento de Policía de Grand Junction no ha encontrado conexión entre Jimmy y Deborah. Los investigadores descubrieron que Jimmy tenía un familiar que vivía cerca de la universidad a la que asistía Deborah. Jennifer Watkins. Jennifer Watkins vivía en Colorado Springs. En octubre de 1999, fue contratada como ayuda dietética en un hospital conmemorativo. El 6 de noviembre, Jennifer no recogió a sus hijos de la escuela. Tampoco volvió a casa después de su turno. Esto preocupó a su marido y llamó a la policía. Su mamá también hizo lo mismo cuando no pudo comunicarse con Jennifer. 2 días después, su cuerpo fue descubierto debajo de una escalera en un área del hospital que estaba en construcción. 2 trabajadores la encontraron porque notaron un olor distintivo. Su cuerpo estaba envuelto en plástico y atado con cinta adhesiva. Su autopsia reveló que falleció debido a un traumatismo contundente en la cabeza. Ella también había sido agredida. El ADN del atacante se encontró en la escena del crimen, pero en aquel entonces no se podía hacer mucho con él. El marido de Jennifer, Michael Watkins, fue entrevistado varias veces y cooperó plenamente con cualquier solicitud de los investigadores. Después de una extensa investigación, nunca se identificó a ningún sospechoso y el caso quedó
quedó cerrado. Luego, en 2017, los detectives comenzaron a trabajar con Parabon Nanolabs, una empresa de ADN con sede en Virginia. Utilizaron ADN encontrado en la escena del crimen para desarrollar una imagen compuesta del sospechoso. Se creía que tenía unos 25 años en el momento del crimen y tenía ojos azules o verdes. En 2019, se desarrolló un perfil de ADN para la investigación genética en Parabon. Luego, en agosto de 2020, se notificó a los investigadores sobre una posible pista sobre el perfil de ADN desconocido. La persona de interés era Ricky Sever. Tenía 29 años cuando le quitaron la vida a Jennifer. También coincidió bastante bien con el compuesto. Ricky trabajó en el departamento de mantenimiento del Memorial Hospital desde abril de 1998. Fue investigado en la investigación inicial y entrevistado por detectives. Ricky les dijo que estaba trabajando en un turno de noche el día en que Jennifer perdió la vida. Ricky negó haberla visto antes. Los investigadores descubrieron que falleció el 2 de noviembre de 2001 en un accidente automovilístico en la autopista 94, justo al este de Colorado Springs. La Oficina de Investigaciones de Colorado llevó a cabo un análisis del ADN familiar recopilado de los familiares supervivientes de Ricky. Determinaron que más del 99.99% de la población podría quedar excluida. Ricky, sin embargo, no podía quedar excluido. El 1 de octubre de 2020, el caso fue enviado a la Fiscalía para su revisión. En diciembre, los funcionarios determinaron que Ricky era responsable de quitarle la vida a Jennifer. El jefe del Departamento de Policía de Colorado Springs, Vince Niski, dijo en un comunicado: "Después de todos estos años, estamos agradecidos de poder darle a la familia de Jennifer Watkins las respuestas que se merecen". Gloria Hassemer. Gloria Hassemer, de 41 años, vivía en Santa Cruz, California, en 1995. Tenía 2 hijos que tuvo que criar sola porque su marido había fallecido. A las 9:45 de la noche del 9 de junio, la policía de Watsonville la arrestó por conducir en estado de ebriedad. Unas horas más tarde, fue liberada. El auto de Gloria fue confiscado, por lo que tuvo que caminar hasta casa o hacer autostop. Sin embargo, nunca regresó a casa y su familia se preocupó. Medía 4 pies y 11 pulgadas de alto y pesaba 100 libras. Gloria fue vista por última vez vestida con una blusa azul y negra, jeans verdes y tenis blancos. Fue vista por última vez alrededor de las 4 de la mañana, caminando por Water Street en Santa Cruz. El día después de su arresto, el 10 de junio, se encontró el cuerpo de una mujer en el río Pájaro, en un cruce a desnivel de la autopista 1. Rápidamente fue identificada como Gloria Hassemer. Los investigadores estaban decididos a encontrar al culpable, pero el caso tardaría muchos años en resolverse. En 2020, el caso se volvió a investigar. Los investigadores del Departamento de Policía de Santa Cruz decidieron utilizar la tecnología del ADN para ayudar a resolver el caso. Utilizaron evidencia de ADN que habían recopilado de la escena del crimen que pertenecía al culpable y la ingresaron en bases de datos públicas de ADN. Sorprendentemente, encontraron una coincidencia. John LaRoche, de 62 años. Esta es una fotografía policial suya de 1996. Tiene antecedentes penales bastante extensos. Los investigadores creen que podría haber más víctimas suyas. Fue arrestado en diciembre de 2020 en su casa de Turlock, California. John se encuentra actualmente recluido en una cárcel del condado de Santa Cruz sin derecho a fianza. La familia de Gloria expresó su agradecimiento a los investigadores en un comunicado. Apreciamos enormemente el arduo trabajo, la dedicación y la compasión que han mostrado a nuestra familia a lo largo de los años. Antoinette Briley, un trabajador de gestión de residuos, hizo un descubrimiento espantoso en Stickney, Illinois, en 2003. El trabajador encontró los cuerpos de 2 bebés en el cubo elevador delantero de un camión de basura. Fallecieron por asfixia. Los investigadores pudieron determinar que reemplazaron el contenedor de basura en un callejón en Stickney. Aunque los investigadores lograron avances, no tenían idea de quién era el responsable de dejar a los bebés en un contenedor de basura. El caso pronto quedó frío. Luego, en 2018, a los detectives se les ocurrió la idea de utilizar la tecnología del ADN para intentar localizar a los familiares de los bebés. Las pruebas de ADN los llevaron a Antoinette Briley, una mujer de Michigan de 41 años, que creían que era la madre. En diciembre de 2020, la policía la detuvo durante una parada de tráfico. Fue entonces cuando confesó el crimen. Esto es lo que ella dijo a los investigadores. Ella tenía entonces 24 años.
Antoinette estaba sola en la casa de su abuelo cuando dio a luz a los bebés en una bañera. Los bebés lloraban y ella entró en pánico durante varios minutos. Luego decidió meterlos en una bolsa de lona y comenzó a conducir hasta el hospital. En el camino, sin embargo, se detuvo, sacó a los bebés de la bolsa y los colocó en un contenedor de basura. Luego regresó a la casa de su abuelo, se deshizo del petate, miró la televisión y se fue a la cama. Los investigadores notaron que Antoinette tiene una hija y se aseguraron de que esté a salvo. Este pedazo de basura se encuentra actualmente retenido con una fianza de $15,000 y aún no tiene un abogado registrado. Ethan Eslick. Ethan Eslick, de 1 año de edad, vivía en Dundee, Nueva York, en 2002. Vivía con su hermano Jordan, su madre Kelly y su novio. El 29 de agosto, Kelly encontró el cuerpo sin vida de Ethan en su casa. Llamó a los despachadores del 911, pero ya era demasiado tarde. Según la autopsia, Ethan falleció por asfixia. La policía investigó, pero no arrestaron a nadie y el caso quedó congelado. Luego, en 2018, se desarrollaron nuevas pistas y los investigadores del condado reclutaron los recursos de la Policía Estatal de Nueva York y el FBI en Buffalo. Para entonces, la tecnología de la justicia penal se había desarrollado mucho y la oficina del fiscal de distrito del condado de Yates mejoró sus solicitudes legales y de órdenes de registro también en el caso. En marzo de 2019, se abrió una línea telefónica en relación con el caso si alguien tenía información y quería permanecer en el anonimato. El padre de Ethan, James Eslick, hizo un llamado público pidiendo pistas relacionadas con el caso. En junio de 2020, la policía emitió una orden de arresto contra la madre de Ethan, Kelly Anderson, de 42 años. Fue arrestada sin incidentes en Dundee después de su regreso de Florida. Kelly está detenido en la cárcel del condado de Yates con una fianza de $250,000. Dado que el caso aún está en curso, los investigadores aún no quieren decir qué pruebas específicas llevaron al arresto y tampoco dijeron cuál fue el motivo. Si es declarado culpable, Kelly enfrenta desde 25 años hasta cadena perpetua en una prisión estatal. Bebe April. En abril de 1992, se encontró el cuerpo de una bebé en una bolsa de basura en el río Mississippi. La parte del río donde fue encontrada se encuentra en Moline, Illinois. Los investigadores no tenían idea de quiénes eran los padres. Llamaron a su bebé April y la enterraron en el cementerio de Riverside. El caso recibió mucha atención, pero, a pesar de ello, no se podía hacer mucho. El ADN del bebé se salvó porque los investigadores creyeron que podría ser útil en el futuro. En 2014, pudieron crear un perfil de ADN para la madre de la bebé April. La tecnología de ADN aún no estaba disponible para identificar a la mujer. En enero de 2020, la policía de Moline envió el perfil de ADN a Parabon Nanolabs en Virginia. Parabon rastreó a los parientes del linaje de la bebé April desde 1784 y los llevó hasta el día de hoy. Esto proporcionó nuevas pistas en el caso y permitió a los detectives identificar a Angela Sipka, de 47 años, como sospechosa. Angela vive ahora en Ohio, pero vivía en Illinois en 1992 cuando encontraron a la bebé April. Angela fue arrestada en diciembre de 2020. Los investigadores notaron que no se sorprendió. Parecía que sabía que algún día la encontrarían. Actualmente se encuentra detenida en la cárcel del condado de Rock Island con fianzas fijadas en $1 millón. Eunice Harris. En 2010, Eunice Harris, de 24 años, vivía en el sureste de Washington. Una noche estaba viendo una película con sus hijos, de 4, 5 y 10 años. A la mañana siguiente, cuando los niños se despertaron, no había señales de Eunice. Ella fue reportada como desaparecida. Los investigadores preguntaron a los niños si vieron algo sospechoso, pero ninguno lo hizo. El novio de Eunice, que vivía en Virginia, fue interrogado, pero rápidamente fue descartado como sospechoso. También hablaron con un heladero y se les vio discutiendo con Eunice el día antes de que le quitaran la vida. También fue descartado como sospechoso. Los investigadores creyeron que tenían a su hombre cuando se enteraron de que un hombre de mantenimiento del edificio de apartamentos de Eunice fue despedido porque irrumpió en algunos apartamentos y había acabado con la vida de alguien antes. Sin embargo, no había nada concreto que lo relacionara con el crimen, y también hubo que descartarlo como sospechoso.
Algunas personas se presentaron afirmando que vieron a Eunice en Detroit usando el nombre de Hollywood y en Georgia usando el nombre de Lexus. Los investigadores siguieron todas las pistas, pero nunca llevaron a ninguna parte. En el sofá de la sala del apartamento de Eunice se encontró ADN de los fluidos corporales de un hombre desconocido. Los investigadores sabían que podría ser útil algún día, por lo que lo guardaron para poder utilizarlo en el futuro. En 2017, uno de los hijos de Eunice le dijo a la policía que recordaba algo que podría resultarle útil. Les dijo que se levantó de la cama en medio de la noche y vio a un hombre en la sala de su casa al que llamó Iceberg. El niño también recordó que Eunice le estaba gritando a un hombre que saliera, y luego de eso, solo escuchó gritos ahogados. Después de algunas preguntas más, los investigadores descubrieron que Iceberg es el apodo de Isaac Moy. Los investigadores tenían el ADN de Isaac en su base de datos, pues en 2016 fue arrestado e ingresado en prisión por agresión. El ADN que se encontró en la escena del crimen del hombre desconocido se comparó con el ADN de Isaac y coincidió. En 2020, un informante que estaba encerrado con Isaac se presentó y les contó a los investigadores lo que Isaac le había dicho. Al parecer, Isaac le habló de una niña desaparecida, y en un momento dijo que la policía nunca lo encontrará porque lo hizo de la manera correcta, por lo que nunca lo descubrirán. Cuando los investigadores interrogaron a Isaac, este contó historias contradictorias sobre cuando visitó el apartamento de Eunice. Isaac llevaba un rastreador GPS en el momento de su desaparición. Los datos muestran que él estaba en su complejo de apartamentos la noche del 9 de octubre cuando ella desapareció, y recién se fue a la mañana siguiente. Los investigadores creen que él le quitó la vida en su departamento y luego llevó su cuerpo a su auto. Isaac, que salió de prisión en noviembre de 2020 por su otro delito, ahora regresa a prisión gracias a los investigadores y a la tecnología de ADN. La mamá de Eunice, Valencia Harris, está especialmente feliz y publicó en Facebook que nunca debes dejar de luchar por tus seres queridos. Cynthia Palacio. En julio de 2003, alrededor de las 7 de la mañana, una madre con su hija pequeña en el coche vio algo a lo lejos que parecía fuera de lo común. Parecía el cuerpo de una mujer. Llamó a la policía. Confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer joven que había sido arrojado en un camino rural no lejos de Slayton, Texas. La mujer fue rápidamente identificada como Cynthia Palacio, de 21 años. Tenía una hija de 2 años en el momento en que le quitaron la vida. Cynthia fue agredida. Los investigadores pudieron recolectar ADN del perpetrador de su cuerpo. Lo ingresaron a la base de datos del CODIS, pero no se pudieron hacer coincidencias. La siguiente pista en el caso llegaría apenas un año después, en 2004. Fue entonces cuando el cuerpo de la compañera de cuarto de Cynthia, Linda Carvajal, fue encontrado en una carretera del condado cerca de New Deal. El ADN recolectado de su cuerpo pertenecía al culpable, lo que demuestra que la misma persona quitó la vida a Cynthia y Linda. Eran compañeros de cuarto, nacieron el mismo mes del mismo año. Ambos tenían 21 años cuando fallecieron, y ambos fueron abandonados en carreteras remotas del condado. Los investigadores creían que el vehículo que arrojó el cuerpo de Cynthia era una camioneta o un vehículo con neumáticos pesados. También creyeron que era el mismo camión que arrojó el cuerpo de Linda un año después. No fue hasta 2020 cuando los investigadores se acercaron más a resolver el caso. Un agente inmobiliario de Waco, Texas, llamó a la policía porque un hombre la estaba acosando. La policía investigó este caso. Fue durante esta investigación que los agentes descubrieron que posiblemente 100 agentes inmobiliarios en alrededor de 20 ciudades y 10 estados habían sido acosados por el mismo hombre. El único problema era que nadie conocía la identidad de este hombre, pero eso pronto cambiaría. En enero de 2020, un hombre de 57 años llamado Andy Castillo, que vivía en Lubbock, Texas, fue arrestado por acosar a los agentes inmobiliarios. La policía de Lubbock tomó una muestra de ADN de Andy y se dieron cuenta de que su ADN coincidía con el ADN encontrado tanto en Cynthia como en Linda. Andy se encuentra actualmente en la cárcel del condado de McLennan con una fianza fijada en $1,5 millones. Jennifer Sarr. El cuerpo sin vida de un bebé varón fue encontrado envuelto en una manta en una bolsa en Middlebrook Drive el 4 de diciembre de 2008, en el condado de Horry, Carolina del Sur.
El bebé recibió el nombre de Baby Boy Horry y fue enterrado en el cementerio Elcrest en Conway. No había señales de la identidad del bebé ni de sus padres biológicos. Los investigadores esperaban que alguien presentara información, pero nadie lo hizo y el caso quedó cerrado. Su ADN se recopiló en 2008 y en 2020 se utilizó para identificar a la madre de Baby Boy Horry. En marzo de 2020, los investigadores confirmaron que Jennifer Sarr, de Pensacola, Florida, es la madre. En 2008, ella era estudiante en una universidad costera de Carolina, en el momento en que se encontró el cuerpo de Baby Boy Horry. Decidieron llamar a Jennifer para informarle que será arrestada. Los investigadores decidieron hacer esto porque la vida de nadie está en peligro y ella tiene 2 hijos pequeños a los que no querían traumatizar arrestando a su madre frente a ellos. Luego, Jennifer fue a Myrtle Beach para que la arrestaran allí. Fue encarcelada en el centro de detención J. Reuben Long en Conway el 4 de marzo de 2020. El padre de Baby Boy Horry también fue identificado, pero no fue arrestado, lo que indica que no tenía ningún conocimiento de lo sucedido. Stacy DeGrandchamp. Stacy DeGrandchamp, de 17 años, vivía en Fort Wayne, Indiana. Ella era estudiante en la escuela secundaria Wayne. Stacy planeaba matricularse en Ball State University y trabajar como tecnóloga informática. El 15 de agosto de 2002, Stacy estaba en una fiesta con sus amigos. En un momento, se peleó con otra chica llamada Harley Bobart. Era muy diferente a Stacy, ya que no tenía antecedentes de pelear o estar involucrada en conflictos. Otras personas en la fiesta interrumpieron la pelea entre Stacy y Harley. Más tarde esa noche, estalló otra pelea entre los dos. Durante la pelea, Stacy retrocedió unos pasos antes de caer al suelo. Los que observaban notaron que su ropa estaba empapada de sangre y llamaron inmediatamente a la policía. La policía de Fort Wayne llegó al lugar y descubrió que Stacy había sido apuñalada. Lamentablemente, ella fallecería a consecuencia de sus heridas. Parecía un caso bastante abierto y cerrado, pero no había evidencia concreta de que Harley fuera quien le quitó la vida a Stacy. Sin embargo, Harley fue entrevistada. Afirmó que la discusión comenzó porque Stacy fue grosera con uno de los amigos de Harley y luego se salió de control. Ella negó tener o haber usado un cuchillo esa noche. Se citó a Harley diciendo que probablemente aterrizó en algo cuando la arrojaron a una papelera de reciclaje. Después del incidente, Harley se mudó a Wisconsin. Los investigadores siguieron numerosas pistas, pero el caso quedó cerrado. En 2019, la policía de Fort Wayne reabrió el caso. Decidieron entrevistar nuevamente a todos los testigos. Esta vez, obtuvieron mucha más información que les ayudaría a resolver el caso después de tantos años. Tras la nueva información, los investigadores decidieron entrevistar nuevamente a Harley. Hablaron con ella durante más de 2 horas. Los investigadores le contaron las pruebas que tenían en su contra. El día después del crimen, Harley le preguntó al encargado de mantenimiento de su edificio de apartamentos qué tan rápido podría rescindir su contrato de arrendamiento si tuviera que mudarse urgentemente. También preguntó si un cuchillo utilizado en un crimen podría conectarse a la escena únicamente mediante mediciones. Una de las personas en la fiesta afirmó haber visto a Harley colocar un cuchillo junto a uno de los autos afuera. Otro había visto a Harley lavarse las manos después de la pelea. Después de escuchar todo esto, Harley decidió confesar el crimen. De hecho, todavía tenía el cuchillo que usó y se lo dio a los investigadores. Se confirmó que este cuchillo que tenía era el que se usó para apuñalar a Stacy. En marzo de 2020, Harley fue arrestada. La familia de Stacy se alegró de recibir la noticia de que se había realizado un arresto. Kimberly Ratliff. En la mañana del 12 de enero de 1999, se encontró el cuerpo de una mujer, casi decapitada, en un automóvil en Council Bluffs, Iowa. La mujer fue identificada como Kimberly Ratliff, de 22 años. El auto en el que fue encontrada era de ella. Los investigadores determinaron que le quitaron la vida en otro lugar y que la colocaron en su automóvil. Kimberly falleció entre 4 y 6 horas antes de ser encontrada. Los investigadores recogieron prendas de vestir que llevaba al momento del crimen para poder verificar el ADN de la persona que le quitó la vida. En 2014, con los avances en el ADN, los investigadores enviaron todos los elementos que habían recolectado al Laboratorio Estatal de Iowa para su análisis. En 2017, los funcionarios forenses informaron a la policía que habían podido descubrir un perfil de ADN masculino desconocido en uno de los elementos de la escena del crimen.
Este artículo era de naturaleza personal para Kimberly, si solo ella y un sospechoso hubieran tenido contacto con él. En agosto de 2020, los investigadores hicieron una lista de 6 hombres que posiblemente podrían haber estado relacionados con Kimberly en las últimas horas de su vida. Luego, el ADN de estos 6 hombres se comparó con el perfil de ADN masculino desconocido en el laboratorio. El ADN encontrado en la escena del crimen coincidía con el ADN de Matt Kennedy, de 52 años. Matt es residente de Fairfield, Montana, pero vivía en Council Bluffs cuando Kimberly perdió la vida. Matt es en realidad el hermanastro de Kimberly y la última persona conocida que la vio. En octubre de 2020, se informó a la policía que se localizó ADN adicional en un elemento que un sospechoso probablemente habría tocado durante el ataque a Kimberly. Nuevamente, el ADN de este artículo coincidía con el ADN de Matt Kennedy. Fue arrestado a mediados de octubre de 2020. Christopher Alvin Daly. Christopher Alvin Daly, de 26 años, vivía en Huntsville, Alabama. Trabajó en el hotel Huntsville Hilton. Fue visto por última vez el 25 de abril de 1995 en una reunión de empleados. Un día después, su familia denunció su desaparición porque nunca llegó a casa. Una hora antes de que se denunciara la desaparición de Christopher, 2 jóvenes de 17 años llamaron a la policía porque descubrieron un cuerpo cerca de un antiguo camino forestal con un solo disparo en la cabeza. Los investigadores del Departamento de Policía de Decatur llegaron al lugar y pudieron determinar que el cuerpo pertenecía a Christopher Daly. El auto de Christopher, junto con su identificación y su billetera, fueron encontrados medio hundidos en el río a casi 4 millas de distancia. A pesar de una intensa investigación, sin sospechosos, testigos, armas recuperadas ni motivos, el caso pronto quedó congelado. El 18 de noviembre de 2020, un hombre llamado Johnny Dwight Whited llamó al Departamento de Policía de Decatur y ayudó a resolver el caso sin resolver. Dijo que quería confesar haber quitado la vida a Christopher Daly. El detective de policía Sean McAdam se mostró inicialmente escéptico, ya que Johnny no podía recordar qué año era. Sean y otros detectives se reunieron con Johnny para recrear la escena. Johnny les mostró exactamente lo que sucedió e incluso pudo mostrar dónde cayó el auto de Christopher al río. Johnny les dijo que quería confesar ahora que tiene una enfermedad terminal. Mostró remordimiento y se disculpó en numerosas ocasiones. Sin embargo, no es una excusa. Aún así le quitó la vida a alguien y debería haberlo denunciado hace tantos años. La familia de Christopher fue informada. Agradecieron la noticia. No creían que alguna vez se solucionaría. Dulcia Mejía. Dulcia Mejía, de 16 años, vivía en el condado de Miami-Dade en 2004. Vivía con su madre, Dulcia Oliva, y su padrastro, Rahul Mada. Dulcia asistió a la escuela secundaria de Miami Beach. Su madre la vio por última vez la noche del 16 de septiembre de 2004. Oliva salió de casa para ir a trabajar poco después de las 5 de la tarde, sin ver cómo estaba su hija. Aproximadamente 4 horas después, Rahul hizo una llamada frenética a un operador del 911 y dijo que cuando llegó a casa encontró el cuerpo sin vida de su hijastra. En su declaración, afirma que salió de la casa poco antes de las 8 de la mañana y cuando regresó, unos 90 minutos después, descubrió su cuerpo. Rahul fue interrogado en ese momento, pero negó cualquier participación en el caso. Era bien sabido que él y Dulcia no se caían bien. Rahul tenía heridas visibles, como rasguños y hematomas. Afirmó que se cayó sobre una cómoda mientras llamaba al 911. A los investigadores también les resultó extraño que no hubieran robado nada y que no hubiera señales de entrada forzada. Después del incidente, Rahul y Oliva rompieron y él se mudó a California. Oliva siempre creyó que Rahul es el responsable de lo que le pasó a Dulcia. A Dulcia le habían cortado el cuello. Debajo de sus uñas, los investigadores encontraron ADN perteneciente a la persona que le quitó la vida. Los investigadores lo ingresaron en la base de datos CODIS, pero no se pudieron encontrar coincidencias. No hubo otras pistas y el caso quedó cerrado. En 2020, la tecnología del ADN era mucho más avanzada, y en 2004, los investigadores decidieron tomar el ADN encontrado en la escena del crimen, compararlo con el ADN de Rahul y obtuvieron coincidencias. Rahul fue arrestado en Watsonville, California, en septiembre de 2020. El 28 de septiembre, mientras esperaba ser extraditado al condado de Miami-Dade,
se quitó la vida apuñalándose con un bolígrafo. Rhonda Blaylock. Rhonda Michelle Blaylock, de 14 años, vivía en el condado de Surry, Carolina del Norte. Asistió a la escuela secundaria Atkins. El 26 de agosto de 1980, Rhonda y una amiga se subieron a una camioneta azul mientras caminaban a casa desde la escuela. Su amiga llegó sana y salva a casa, pero ella nunca lo hizo. Los padres de Rhonda llamaron a la policía para denunciar su desaparición. Unos días más tarde, el cuerpo de Rhonda fue encontrado en una zona densamente boscosa en Pilot Mountain. La habían agredido y apuñalado. Los investigadores tenían muchas pistas que seguir, ya que sabían que la última vez que la vieron fue en una camioneta azul y un amigo dio una descripción bastante buena del sospechoso. A pesar de todo esto, el caso permaneció en el olvido durante muchos años. En 2015, se formó un grupo de trabajo especial con la esperanza de encontrar al sospechoso. Los investigadores dieron una descripción del hombre. Se llamaba Jimmy o Butch. Estaba en su adolescencia o principios de los 20. El hombre conducía una camioneta Chevy azul modelo de los años 1970 o 1980. En 2019, los investigadores decidieron enviar el ADN del sospechoso encontrado en la escena del crimen a una empresa privada de ADN. Encontraron una coincidencia. Luego, el 2 de agosto de 2019, se realizó un arresto en relación con el caso. La oficina del sheriff del condado de Surry arrestó a Robert James Atkins de Fisher Valley en Dobson. El 15 de diciembre de 2020, Robert, de 64 años, se declaró culpable y fue sentenciado a 21 años por sus crímenes. Lamentablemente, los padres de Rhonda no sobrevivieron para haber resuelto el caso. Gary Herbst. En diciembre de 2017, se encontró un fragmento de un cráneo humano en el camino de entrada de la casa de una persona en el condado de Barron, Wisconsin. El residente que vivía allí dijo que su perro desenterró el fragmento y se lo llevó a casa. Posteriormente se encontraron más huesos humanos en una zona boscosa cercana a la casa. Gracias al proyecto DNA desconocido, los huesos fueron identificados en junio de 2020 como pertenecientes a Gary Herbst. Estaba desaparecido desde 2014. Los investigadores notaron que Gary había sufrido una herida de bala en la cabeza. Localizaron a su familia, su esposa Connie y su hijo Austin. En noviembre de 2020, la policía interrogó a Connie, de 62 años, y a Austin, de 26. Austin confesó que le disparó a Gary y luego planeó un encubrimiento con su madre. Cuando se le preguntó por qué, Austin afirmó que Gary era un padre abusivo. Los investigadores también hablaron con vecinos de la familia, quienes afirmaron haber visto a Connie y Austin fregando y limpiando el piso del sótano justo después de que Gary desapareciera. Los actuales propietarios de la casa permitieron a los investigadores llevar un perro cadáver al sótano. El perro indicó la presencia de descomposición humana. Tanto Connie como Austin fueron arrestados en noviembre de 2020. Evelyn Laverne Mackey. Evelyn Laverne Mackey vivía en el condado de Hernando, Florida, con su nuevo esposo Merle, su hija Kelly y su hijo. Evelyn fue vista por última vez la mañana del 5 de noviembre de 1981, cuando se reunió para desayunar con la familia. Luego, Merle llevó a los niños a la escuela. Esa tarde fue a recogerlos solo. Les dijo a los niños que Evelyn fue a Ohio para cuidar de su sexta cuñada. Pero eso era mentira. Ella no llegó allí y su cuñada no esperaba su visita. Unos días después de que Evelyn fuera vista por última vez, Merle le preguntó a su hijastra Kelly qué diría si él le dijera que su madre no volvería a casa. Los niños se sintieron incómodos viviendo con él y regresaron a vivir con su padre biológico. La familia de Evelyn denunció su desaparición en enero de 1982. Los investigadores investigaron inmediatamente a Merle. Les contó muchas historias, diciendo que ella había ido a Tampa, Florida, que había regresado a casa y se había ido con su novio, y que se había ido para ser misionera. A los investigadores también les resultó extraño que desde el día en que Evelyn desapareció, Merle hubiera comenzado a vaciar su cuenta bancaria. Merle también tenía antecedentes penales y los investigadores estaban seguros de que tenía algo que ver con la desaparición de Evelyn, pero no pudieron probarlo, por lo que el caso quedó congelado. En 2015 se reabrió el caso y los investigadores idearon un plan. Le dijeron a Merle que un avión se estrelló en Sudamérica y que podrían haber encontrado los restos de Evelyn. Esto le daría derecho a recibir dinero de la aerolínea.
Para poder cobrar el pago, necesitaba repasar su declaración sobre su desaparición. Merle se enamoró del plan de los investigadores y fue a hablar con ellos a una comisaría. Los investigadores afirmaron entonces tener pruebas concretas contra él, pero en realidad no las tenían. Fue entonces cuando Merle decidió contarles lo sucedido. Según él y Evelyn fueron a pescar a Inglis, Florida, y ella se cayó en un muelle y se golpeó la cabeza. Afirmó que ella no respiraba, le ató un ancla al cuerpo y lavó el lavabo. Merle les dijo que les explicaría dónde estaba su cuerpo, pero que no saldría con ellos. Los detectives registraron la zona, pero no encontraron nada. Como fue hace muchos años, es poco probable que la encuentren algún día. Merle se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión. Se cree que la historia de Merle es falsa y que había planeado de antemano quitarle la vida a Evelyn para poder tener acceso a su dinero. Rebecca Peña. El 16 de abril de 2001, unos navegantes encontraron una maleta en el canal del río Biscayne, en Miami, Florida. En el interior se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer. Fue identificada como Rebecca Peña, de 26 años. Rebecca estaba trabajando como extra de película durante el rodaje de Ali y fue vista por última vez saliendo del set en su Honda Civic alrededor de las 2:15 de la mañana. El vehículo fue encontrado más tarde estacionado en su apartamento en Miramar, Florida. Unos días después, su cuerpo sería encontrado en la maleta sin explicación alguna de lo sucedido. Los detectives investigaron al exnovio de Rebecca, Berkeley Calvin Curtis Jr. Rebecca había sido acosada por Berkeley y tenía una orden de restricción activa en su contra. Berkeley había abusado físicamente de ella en el pasado. En noviembre de 1998, 3 años antes de que se encontrara su cuerpo, Curtis se volvió violento y la estranguló. La policía tuvo que intervenir. Los detectives creían que Berkeley era responsable de lo que le sucedió a Rebecca, pero no había pruebas suficientes para acusar a Berkeley de nada y el caso quedó congelado. Todo eso cambió en diciembre de 2020. Los investigadores anunciaron que arrestaron a Berkeley en relación con el caso. No dijeron con precisión qué llevó al arresto. Sin embargo, la fiscal estatal Catherine Fernández Rundle les dio crédito a New Forensics y Modern Day Technology por la información que necesitaban para hacer avanzar el caso. También regresaron y observaron los registros de GPS para rastrear el paradero de Berkeley. Otras pistas sobre la maleta también ayudaron, pero no quiso entrar en más detalles. El padre de Rebecca, Rafael Peña, dijo esto. Sus palabras han sido traducidas del español al inglés. Con esta noticia de la detención de esta persona, el dolor será menor porque se ha hecho justicia, dijo. Pero el vacío sigue ahí y no se va. Cada día que no la vemos aquí, lloramos un poco, continúa, pero estamos satisfechos con la vida que le dimos. Yo les digo a todos, disfruten la vida con sus hijos, perdónenlos, porque no saben lo que puede pasar algún día. Amber Woods. Amber Woods, de 16 años, vivía en el condado de Hardy, Florida. Se quedó con su tío y su tía, quienes la criaron. Amber asistió a la escuela secundaria Hardy Senior. Fue vista por última vez el 11 de febrero de 2006 por su tía en su casa. 7 horas después, su cuerpo fue encontrado en el condado de Manatee, Florida, a lo largo de State Road 62. La autopsia reveló que falleció debido a una herida de bala en la espalda. No había señales de que la hubieran sacado a la fuerza de su casa, y los investigadores no estaban seguros de por qué se fue. Uno de los sospechosos era el novio de Amber, Ralph Williams. Los investigadores descubrieron que en general se creía que Amber estaba embarazada del hijo de Ralph. Descubrieron un mensaje de texto que mostraba a Ralph preocupado por un rumor de embarazo desde que era menor de edad. Los investigadores tenían varias pistas, pero no pudieron presentar un caso sólido contra Ralph, y el caso quedó congelado. En abril de 2019, la oficina del sheriff del condado de Hardy decidió reexaminar el caso. Decidieron utilizar tecnología que antes no estaba disponible. Los investigadores utilizaron un software de seguimiento de teléfonos móviles para determinar dónde estaba Ralph en el momento del crimen. Los investigadores descubrieron que un teléfono celular utilizado por Ralph estaba cerca de donde se encontró el cuerpo de Amber. Se decidió que los investigadores entrevistarían a Ralph y sus 2 hermanos, Jermaine Brown y Tyjuan Williams. Jermaine Brown confesó que llevaron a Amber a State Road 62. Agregó que Tyjuan fue quien le disparó, y él y Ralph arrastraron su cuerpo a un área de hierba alta.
Ralph y Taijuan ya estaban en prisión por cargos no relacionados. El sheriff Rick Wells dijo: «Son dos individuos de corazón frío, es todo lo que puedes decir. Esta joven mujer tenía toda una vida entera por delante y fue tratada como si no fuera nada». Siobhan McGinnis. Siobhan McGinnis, de 5 años, vivía en Missoula, Montana, en 1974. El 5 de febrero, Siobhan caminaba a casa desde la casa de su amiga, que vivía a pocas cuadras de distancia. Ella nunca llegó a casa. Sus padres llamaron a la oficina del sheriff del condado de Missoula para denunciar la desaparición de Siobhan. 2 días después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en un desagüe cubierto de nieve en Tura, Montana. Siobhan había sido agredida, sufrió un traumatismo en la cabeza y heridas de arma blanca en el pecho. Los detectives recogieron una muestra de ADN de su cuerpo que pertenecía al perpetrador y la almacenaron de forma segura para poder usarla algún día. A pesar de que algunas pistas e investigadores pasaron muchos años tratando de resolver el caso, no salió nada. Luego, en octubre de 2020, después de 46 años, el equipo de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Missoula anunció que habían identificado a la persona que le quitó la vida a Siobhan. Se explicó que el ADN del culpable en la escena del crimen fue entregado a especialistas de una empresa de tecnología privada llamada Othram Inc. Othram pudo crear un perfil genealógico del sospechoso. Esto llevó a los investigadores a un hombre llamado Richard William Davis. Tenía 32 años en el momento del crimen. Después de investigar un poco más, los detectives concluyeron que Richard estaba en el área y que la descripción de su automóvil coincidía con lo que algunos testigos describieron como el automóvil del sospechoso. Richard falleció en 2012 en Arkansas. Fue descrito como un cristiano nacido de nuevo. Dejó esposa y 4 hijos. Los investigadores no están seguros de por qué Richard estaba en Missoula, pero se cree que simplemente estaba de paso por la zona. El padre de Siobhan, Stephen McGinnis, dijo lo siguiente: 26 años es un lapso de tiempo muy largo para estar en un estado de dolor y tristeza interminables por alguien tan hermoso y sorprendente como Siobhan. Todos nos sentimos aliviados con la identificación positiva de la persona que quitó la vida a Siobhan. Nuestras oraciones están con su familia, esperando que tengan la misma sensación de cierre que tanto hemos esperado. Gracias a todos por ayudar a resolver el caso. Desafortunadamente, esta fue la única fotografía que pude encontrar de la víctima. Wilhelmina Reed. Wilhelmina Reed tenía 72 años y vivía sola en su casa de Salt Lake City, Utah. En agosto de 1982, la policía fue a su casa para hacer un control de bienestar, ya que su familia no sabía nada de ella desde hacía algunos días. Su cuerpo fue encontrado boca abajo sobre su cama. Ella falleció debido a un traumatismo contundente en la cabeza. La policía de Salt Lake recopiló varias pruebas de la escena del crimen. Esto incluía ADN del camisón de la víctima, huellas dactilares y pies. En 2019, el ADN estaba mucho más avanzado que en 1982. Los investigadores decidieron compilar una lista de hombres que habían vivido en el mismo vecindario que Wilhelmina y comparar su ADN con el ADN que se encontró en su camisón. La prueba de ADN los llevó hasta Brian Reed, de 55 años, que vivía en Nebraska. En 1982, vivía en una casa frente a Wilhelmina y tenía 17 años. Admitió que había entrado a la casa porque quería robarle sus objetos de valor. Brian la golpeó en la cabeza con un bate de béisbol varias veces. Luego regresó a su casa, lavó su ropa y se fue a la cama. Al día siguiente, Brian se mudó a Nebraska. Fue arrestado en enero de 2020. Micaela Garrecht. Micaela Joy Garrett era una niña de 9 años que vivía en el condado de Hayward, California, con su familia. El sábado por la mañana del 19 de noviembre de 1988, Micaela y su amiga Katrina salieron de la casa de Micaela a las 10 de la mañana. Luego montaron sus scooters hasta el Rainbow Market, que está a unas cuadras de distancia. Dejaron sus scooters afuera de la tienda. Luego los dos compraron comida y refrescos. Al salir de la tienda, se dirigieron directamente a casa y se olvidaron de sus scooters. En un momento se dieron cuenta de que los habían olvidado y regresaron a la tienda. Cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que faltaba uno de los scooters. Micaela luego vio el scooter más abajo, en el estacionamiento del mercado.
Lo habían colocado cerca de un coche estacionado. Cuando Micaela se agachó para recoger el scooter, un hombre blanco no identificado salió del auto estacionado. Levantó a Micaela y la metió en su auto mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Katrina, que fue la única testigo, volvió corriendo a la tienda para buscar ayuda después de ver el coche alejarse a toda velocidad. Notificó a una empleada que llamó a la policía. El empleado describió al secuestrador como un hippie. Sin embargo, esto fue un error, ya que ella lo había confundido con otra persona que había visto conduciendo en el estacionamiento. También dio una descripción incorrecta del auto. Este error solo se dio cuenta casi 2 días después de la desaparición de Micaela. Katrina dio una descripción diferente. Ella dijo que era un hombre blanco de unos 20 años, tenía cabello rubio, medía alrededor de 6 pies de altura y conducía un sedán de fabricación estadounidense. El secuestro de Micaela dio lugar a una de las investigaciones policiales más extensas por parte del Departamento de Policía de Hayward. Recibieron más de 5,000 propinas solo en el primer año. Los investigadores registraron laderas, parques y zonas despobladas en helicóptero y avión. La primera pista llegó cuando se realizó una inspección forense en el scooter de Micaela. Había huellas dactilares de fuente desconocida. Las autoridades creían que las huellas dactilares podrían pertenecer al secuestrador de Micaela. En diciembre de 1992, un preso de Indiana llamado Roger Haggard afirmó haber enterrado el cuerpo de Micaela en el área de Hunters Point en San Francisco. Lo trasladaron en avión a San Francisco para ayudar a los investigadores a recuperar su cuerpo. Después de 8 horas de inspección, el presunto Roger admitió que había inventado la historia. Esto dio lugar a que se añadieran 6 años y medio a su pena de prisión. Recientemente, el Departamento de Policía del Condado de Alameda abrió nuevamente el caso de Micaela. Utilizaron un examinador de huellas dactilares para observar las huellas dactilares encontradas en el scooter. Después de algunas pruebas, las huellas dactilares se relacionaron con un hombre llamado David Misch. El hombre de 59 años estaba en prisión desde 1989. Los testigos pudieron localizar a David en la zona en el momento del secuestro. El jefe de policía de Hayward, Tony Chaplin, dijo: "Este fue un momento agridulce para la familia de Micaela, que todavía tenía esperanzas de que ella estuviera viva antes de recibir la noticia". La madre de Micaela, Sharon Morch, dijo esto: "Me alegro de que se haya identificado el secuestro. Me alegro que haya respuestas. Me alegro de que este hombre nunca pueda lastimar a nadie más". Aimee C. El 17 de febrero de 1984, una persona anónima llamó a la policía en Phoenix, Arizona, diciendo que había visto humo saliendo de un edificio. Sin embargo, cuando los agentes de policía entraron al edificio, no había humo. Encontraron un rastro de sangre que iba desde el frente hasta la parte trasera del edificio. Allí encontraron el cuerpo de Amy C., de 22 años. La encontraron tendida boca arriba y desnuda encima de un saco de dormir. Le golpearon la cabeza y le rodearon el cuello con un cable telefónico. Amy había sido agredida y llevaba unos días fallecida antes de ser encontrada. Los investigadores recolectaron evidencia de ADN, pero no coincidía con nadie en el archivo. No hubo otras pistas y el caso quedó cerrado. En noviembre de 2020, David Casar, de 67 años, fue arrestado en relación con el caso. Los investigadores no quisieron decir cómo identificaron exactamente a David como sospechoso. Sí sabemos que en octubre de 2020 lo interrogaron. Dijo que sabía dónde estaba el edificio y que a menudo entraba para dormir allí. Los investigadores tomaron su muestra de ADN y cuando coincidió con el ADN encontrado en la escena del crimen, lo arrestaron. Actualmente se encuentra detenido con una fianza de $1 millón en una prisión de Phoenix. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,